Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de esas pequeñas maravillas que hacen que la vida valga la pena. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que estoy segura va a hacer latir sus corazones un poquito más rápido, porque vamos a sumergirnos en el romance, la magia y un escenario que es pura poesía, Venecia. Sí, han leído bien, Venecia. Y no cualquier Venecia, sino aquella que se viste de gala para recibir a dos de las estrellas más brillantes de la pantalla turca, dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, desatan suspiros y alimentan innumerables fantasías, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, o al menos, lo que podemos intuir, sobre la posible unión de estos dos talentosos actores en un proyecto cinematográfico ambientado en la ciudad de los canales. ¿Será verdad? ¿Qué tipo de historia nos espera? Podremos verlos juntos compartiendo miradas, diálogos intensos y, quién sabe, tal vez hasta un apasionado beso bajo la luna veneciana. La expectativa está por las nubes y créanme, a mí también me tiene completamente enganchada. Si aún no lo han hecho, ahora es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y fascinante del mundo del entretenimiento. Y es que la idea de Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo pantalla en Venecia, suena a algo sacado de un sueño, ¿verdad? Ambos actores han conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y por supuesto, su innegable química. Can Yaman, conocido por su imponente presencia y su mirada que derrite hasta el hielo, nos ha cautivado en series como Erkenci y Dolunay. Su capacidad para interpretar personajes apasionados y complejos lo ha convertido en un fenómeno internacional, capaz de generar fervor en cada país que visita. Por otro lado, Demet Özdemir, con su sonrisa deslumbrante, su gracia natural y una versatilidad actoral que impresiona, ha brillado en producciones como Erkenci y Doğu Unep Ella tiene esa chispa especial que la hace cercana, relatable y a la vez magnética, logrando que el público se identifique con sus personajes y sus luchas. Ahora, imaginemos. El escenario, Venecia. Una ciudad que respira historia, arte y romance en cada uno de sus rincones. Los canales serpenteantes que actúan como venas vitales, los puentes históricos que son testigos silenciosos de innumerables encuentros, los palacios majestuosos que guardan secretos de siglos pasados, las góndolas deslizándose suavemente sobre el agua como barcos de ensueño. ¿Podría haber un lugar más perfecto para una historia de amor cinematográfica? Creo que no. Venecia no es solo un telón de fondo, es un personaje en sí misma, con su aura de misterio, su belleza decadente y su atmósfera envolvente. Y si a este escenario sublime le sumamos la poderosa energía de Can Yaman y la dulzura encantadora de Demet Özdemir, el resultado promete ser sencillamente espectacular, una sinergia que podría crear magia en la pantalla. Los rumores sobre esta posible colaboración han estado circulando durante un tiempo, avivados por comentarios en redes sociales que generan una expectativa palpable, por supuestas filtraciones de agentes o productores, y como siempre en estos casos, por la propia imaginación fértil de los fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Y es que, seamos honestos, la idea de verlos trabajar juntos en un proyecto cinematográfico, pero esta vez en un contexto totalmente diferente, con una trama que se desarrolle en uno de los lugares más románticos y emblemáticos del planeta, es algo que muchos hemos anhelado desde que compartieron pantalla en Erkenci. La química entre ellos era innegable y la posibilidad de explorar esa conexión en un ambiente tan propicio para el romance es irresistible. ¿Se imaginan a Can interpretando a un artista atormentado, quizás un pintor o un músico, que busca inspiración en las laberínticas calles de Venecia, y a Demet como una joven misteriosa y enigmática que cruza su camino, robándole el aliento y reavivando su pasión por la vida? O quizás, una historia de amantes separados por las circunstancias, por guerras o por destinos caprichosos, que se reencuentran en la ciudad de los canales después de años de ausencia, con todos los secretos, las pasiones reprimidas y los reencuentros cargados de emoción que eso conlleva. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas suena fascinante y prometedora. El cine, y en particular el cine romántico, tiene esa forma mágica de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir lo que los personajes sienten, de vivir a través de sus ojos. Nos permite experimentar sus alegrías, sus tristezas, sus desafíos y por supuesto, su amor, a menudo con una intensidad que la vida cotidiana rara vez nos ofrece. Y cuando se combina un elenco de la talla y el carisma de Can Yaman y Demet Özdemir con un escenario tan evocador y cargado de historia como Venecia,
la promesa de una experiencia cinematográfica inolvidable, capaz de quedarse grabada en la memoria del espectador. Se vuelve casi tangible. Piensen en las escenas que podríamos presenciar: un paseo en góndola al atardecer, con los colores del cielo reflejándose en el agua y la serenata de un gondolero de fondo, un encuentro casual en la bulliciosa y majestuosa Plaza de San Marcos, un lugar que ha sido testigo de siglos de historia y de innumerables historias de amor, una conversación íntima y cargada de confesiones en un café escondido con vistas a un canal tranquilo, lejos del bullicio turístico. La atmósfera de Venecia, con su aura de misterio ancestral, su belleza atemporal y su romanticismo inherente, es el lienzo perfecto para pintar una historia de amor épica, una que resuene con la audiencia mucho después de que las luces de la sala se enciendan. Es importante recordar, y siempre es bueno recalcar, que por ahora, la mayor parte de lo que estamos discutiendo se basa en rumores y expectativas generadas por la propia ilusión de los fans y los medios de comunicación. Pero, ¿no es acaso esa especulación, esa anticipación, lo que hace tan emocionante este mundo del entretenimiento? La espera, la esperanza de que nuestros deseos se hagan realidad, de que nuestros actores favoritos nos regalen nuevas y emocionantes actuaciones. Y con Can Yaman y Demet Özdemir, la expectativa está más que justificada. Ambos han demostrado ser actores versátiles, capaces de transmitir una amplia gama de emociones, de crear personajes complejos y creíbles, y de conectar profundamente con el público, logrando que sus actuaciones sean memorables y que sus personajes se queden con nosotros. Considerando sus trayectorias y su talento demostrados, es fácil imaginar el tipo de personajes que podrían interpretar en el escenario veneciano. Can Yaman, con su imponente físico y su mirada intensa, podría encarnar a un galán clásico, quizás un poco melancólico, un artista que se refugia en Venecia para sanar viejas heridas o encontrar inspiración para su próxima obra maestra. Podría ser un músico apasionado, un escritor bohemio, o incluso un millonario solitario buscando redención. Su presencia magnética sería perfecta para un rol que requiera profundidad emocional, vulnerabilidad y una fuerza interior oculta. Por otro lado, Demet Özdemir, con su sonrisa radiante, su expresividad y su capacidad para proyectar dulzura y determinación, podría dar vida a una artista emergente, una joven soñadora con un espíritu libre y aventurero que llega a Venecia en busca de oportunidades. O quizás una heredera veneciana con un pasado intrigante, atrapada entre las tradiciones familiares y sus propios deseos, una figura que encierra misterio y elegancia. Su habilidad para proyectar tanto la inocencia como la fortaleza la convertiría en una compañera ideal para cualquier tipo de protagonista, creando una dinámica fascinante. Y la química, la química. Es un ingrediente mágico e incontrolable que no se puede forzar, y que Can y Demet demostraron tener en abundancia en Erkencicus. Si bien en esa serie sus personajes Candivit y Sanemaiden tenían una dinámica particular, marcada por el humor, el drama y un amor que florecía a pesar de los obstáculos, una nueva historia en Venecia les daría la oportunidad de explorar diferentes facetas de su conexión. Podríamos verlos como amantes consumados, como almas gemelas que se encuentran después de mucho tiempo de búsqueda, o incluso como personajes que, a pesar de las diferencias iniciales, de los malentendidos o de un comienzo conflictivo, terminan enamorándose perdidamente en una vorágine de pasión y romance. La magia del cine reside en esa capacidad de crear conexiones creíbles y cautivadoras en pantalla, y con estos dos talentosos actores, el potencial para lograrlo es enorme. La forma en que interactúan, sus miradas, sus gestos, todo sugiere que podrían crear una de las parejas cinematográficas más recordadas. Además, Venecia no es solo un telón de fondo bonito para una historia de amor, es un personaje en sí misma, con una identidad propia y una historia fascinante. La ciudad tiene una rica historia, llena de intrigas políticas, de arte renacentista que aún adorna sus edificios, de leyendas de amor y de una belleza decadente que la hace única en el mundo. Imaginen una trama que se entrelace de manera orgánica con la arquitectura gótica de la ciudad, con sus intrincados canales, sus puentes históricos y sus rincones ocultos y misteriosos. Una historia de amor que florezca entre los canales, con la música melancólica y romántica de las góndolas de fondo y las luces parpadeantes de la ciudad reflejándose en el agua, creando una atmósfera casi onírica. Sería una experiencia cinematográfica inmersiva, profundamente romántica y visualmente deslumbrante. La ciudad misma se convertiría en un cómplice de la historia de amor, sus secretos y su belleza, inspirando a los personajes y a la audiencia. Podríamos estar hablando de una película de gran presupuesto con una producción cuidada al detalle,
que no solo capture la belleza intrínseca de Venecia, sino que también la combine con una narrativa cautivadora, con diálogos inteligentes y actuaciones conmovedoras. Pensando en géneros, la película podría ser un drama romántico con toques de suspense, donde los personajes deban desentrañar un misterio mientras se enamoran. O tal vez una comedia romántica con diálogos ingeniosos y situaciones divertidas, donde el humor y el romance se entrelacen de manera fluida. Incluso, ¿por qué no?, una historia de época, con Cán y Demet luciendo atuendos espectaculares y recreando un romance de antaño, lleno de pasión y elegancia, en la deslumbrante Venecia del siglo XIX o principios del XX. Las posibilidades son tan vastas como los canales de la ciudad. La presencia de actores turcos en producciones internacionales no es algo nuevo, y Can Yaman, en particular, ha sido un pionero en abrir puertas en mercados no tradicionales, generando una gran popularidad y reconocimiento a nivel mundial. Que él y Demet Özdemir, dos de las estrellas más importantes de la industria del entretenimiento turco, puedan unirse en un proyecto de esta magnitud, filmado en un lugar tan emblemático y con el potencial de alcanzar una audiencia global, sería un gran paso para la industria del entretenimiento turco y una señal de su creciente influencia en el panorama cinematográfico internacional. Sería un escaparate para el talento turco y una demostración de su capacidad para crear historias que resuenan más allá de las fronteras. Mientras esperamos confirmaciones oficiales y noticias concretas, lo que sí podemos hacer, y de hecho estamos haciendo, es soñar y especular. ¿Qué tipo de director sería ideal para un proyecto así? Un director con una sensibilidad especial para capturar la belleza de Venecia sin caer en lo cursi o lo superficial. ¿Alguien que sepa dirigir actuaciones profundas y emotivas? ¿Y un guionista que logre crear diálogos que profundicen en la psicología de los personajes y en la intensidad de su amor, que sean tanto ingeniosos como conmovedores? Son preguntas que nos invitan a imaginar las infinitas posibilidades y a anticipar la calidad de la obra. La elección del equipo creativo sería fundamental para llevar esta visión a buen puerto. Lo que sí es innegable es el poder de atracción de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja en pantalla. Su popularidad es tal que cualquier proyecto en el que participen, especialmente uno con este potencial, genera una gran expectativa y un interés masivo. Y si este proyecto veneciano se materializa, sin duda alguna, se convertiría en uno de los eventos cinematográficos más esperados del año, atrayendo la atención de millones de fans en todo el mundo. La combinación de su talento individual, su carisma arrollador y un escenario tan mágico y romántico como Venecia tiene todos los ingredientes necesarios para crear una obra maestra, una película que nos haga suspirar, soñar y creer en el poder del amor. Por ahora, como fans apasionados, seguiremos atentos a cualquier noticia o rumor que pueda surgir de fuentes fiables. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir unidos en Venecia, compartiendo la pantalla en una historia de amor cautivadora, es, sin duda, un sueño anhelado por muchos. Y a veces los sueños, con un poco de esperanza, mucha expectación y el trabajo duro de muchos profesionales, se hacen realidad. Es en esa anticipación donde reside gran parte de la magia de este mundo. Y así, mis queridos amigos, hemos navegado por las aguas de la especulación y el romanticismo, imaginando un futuro cinematográfico deslumbrante para Can Yaman y Demet Özdemir en la mágica Venecia. Hemos hablado de su talento innegable, de la belleza incomparable de la ciudad de los canales y del potencial inmenso de una historia de amor que podría cautivar al mundo entero. Hemos explorado las posibilidades, hemos alimentado la fantasía y hemos compartido la emoción que genera esta posible colaboración. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes, adentrarnos en este tema que tanto nos apasiona y que tanto nos hace soñar. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo, que les haya picado la curiosidad y les haya generado esa misma expectativa que siento yo. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta posible colaboración? ¿Les ilusiona la idea de ver a Can y Demet juntos en Venecia? ¿Qué tipo de historia les gustaría verlos protagonizar en este escenario tan romántico? ¿Qué géneros creen que les sentarían mejor? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos, debatir con ustedes y seguir construyendo esta conversación que tanto nos une. Y si este vídeo les ha parecido interesante, ha despertado esa chispa de emoción y les ha hecho soñar un poquito más, no olviden darle a ese botón de me gusta, porque nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también aman el cine, las series turcas y por supuesto, a estas dos estrellas. Que la noticia se corra y la expectación crezca.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de todo lo que tenemos preparado, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y, quién sabe, tal vez con noticias aún más emocionantes y confirmaciones que hagan realidad nuestros sueños. Hasta pronto.